Vamos a conversar con nuestro invitado. Él es analista político y vamos a recibir a Iván Arenas. Iván Arenas, buenas noches, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Desde aquí, un poquito alejado de Lima, alejado además del norte, estoy en Puno recorriendo las diferentes provincias de Puno para saber qué está sucediendo exactamente en el sur peruano. Efectivamente, a ver, y empecemos por ahí. ¿Puno sigue conflictivo, sigue la crisis, sigue la tensión o hay una tensa calma en Puno? Hay una tensa calma, sí, en efecto, en toda la región de Puno, básicamente, entendiendo que hay 4 provincias o 4 ciudades importantes, Puno, Juliaca, Ilave, Desaguadero. Hay una tensa calma. Lo que no hay es una respuesta rápida del gobierno. El gobierno, acuérdate tú, que dijo la propia presidenta Dina Boluarte que el gobierno iba a desarrollar y ejecutar proyectos a través de este programa llamado Compunche Perú, que digamos, fue pomposamente publicitada, digamos, con un arma propagandística muy importante. Sin embargo, no vemos que eso se haya cumplido. No hay Compunche Perú, no hay los 1.000 millones que prometió. En fin, la región está todavía bastante, digamos, resentida con el comportamiento de Dina Boluarte, con el comportamiento básicamente de militarizar la zona. Tú cuando conversas con la gente te das cuenta, no solamente con la gente, sino más con las autoridades líderes locales, te das cuenta que ellos mismos te dicen que esta no es una solución militar al problema, sino hay evidentemente lo que existe es frente al problema social político, se tiene que tener una respuesta social y política, y eso desafortunadamente todavía el gobierno no lo ha comprendido muy bien. Correcto, sin embargo, hagamos la comparación, pues Dina Boluarte con Pedro Castillo. ¿Con quién el sur se sentía mejor? Ahora, si vamos de Pedro Castillo, hablamos de un golpe de Estado, un frustrado golpe de Estado, y justamente el día de hoy hubo esta comparecencia que se le dio a Betsy Chávez, la expresidenta del Consejo de Ministros de Castillo, y también a su ministro Willy Huertas y Roberto Sánchez. Respuesta breve, ¿cómo se sentía el sur con Pedro Castillo? Y finalmente, ¿cuál es el análisis que le das a lo que el día de hoy decidió el Poder Judicial? Mira, fíjate, en cuanto a tu pregunta es bastante interesante, porque yo he conversado con mucha gente acá y déjame decirte que mucha gente opina que Pedro Castillo es en realidad un ladrón, ¿no? Pero es un ladrón de marca menor, por así decirlo. Y segundo, que algo que es muy interesante que varios me han dicho y me respondieron de un momento a otro, es que no hay palabra de la presidenta Dina Boluarte. La presidenta Dina Boluarte prometió aquí en Puno, dijo que cuando se retiraba el golpista presidente Castillo, el expresidente Castillo, ella también se iba, ¿no? Y eso de una u otra manera queda en el recuerdo de mucha gente, y es por eso que la gente dice, bueno, tú me prometiste, me dijiste a mí, me diste tu palabra que te ibas a ir junto a Pedro Castillo, que además reconocemos que es un ladrón, pero no hiciste eso, ¿no? Finalmente, pues tenemos lo que tenemos ahora el día de hoy. La señora presidenta del Consejo de Ministros, junto con sus exministros, del expresidente golpista, porque hay que decirlo claro, él dio un golpe de Estado, cosa que evidentemente se frustró porque no tenía el apoyo de las fuerzas fácticas, el caso, por ejemplo, de los militares. Lo que ha habido hoy día es definitivamente como para poder tenerlo, digamos, tener una preocupación sobre el tema, ¿no? Porque dejarla en libertad a Betsy Chávez, a pesar de que existen evidencias de que ella de una u otra manera coordinó este golpe de Estado, eso de alguna otra manera tenemos que ponerlo en relieve. No estoy yo de acuerdo con la decisión del Poder Judicial, pero de alguna otra manera tenemos que respetarlo. Obviamente. Yo sí creo que ella actuó definitivamente y su actuación ha sido decisiva al momento de que el presidente Pedro Castillo pueda dar ese golpe de Estado que finalmente fue frustrado, ¿no? Bueno, finalmente hay una apelación por parte del Ministerio Público, va finalmente ya en la Sala Superior a determinar la suerte de Betsy Chávez y compañía. Sin embargo, también si hablamos del gobierno de Dina Boluarte, el día de hoy ya en sus discursos, en los últimos al menos que hemos podido escuchar, ya vemos a una Dina Boluarte proyectándose al 2026. O sea, ya ella lo tiene clarísimo, proyectándose al 2026. Sin embargo, todavía no encuentra estabilidad al interno de su gobierno, sigue cambiándose ministros. ¿Cómo ves tú esto? Mira, yo creo que ella en realidad necesitaba un gabinete de guerra, por así decirlo. Yo particularmente creo que quien debería salir, haciendo ya la proyección para que ella se quede al 2026, debería ser el actual presidente del Consejo de Ministros, porque está demasiado desgastado, es decir, es un fusible que se ha quemado evidentemente al momento de poder en esos últimos 5 o 6 meses, sobre todo después del 7 de diciembre. Yo creo que ella necesita renovar el gabinete, pero necesita renovar el gabinete no solamente con
con algunos ministros, sino hay más si ella necesita renovar el gabinete con el propio PCM. Yo creo que el propio PCM ya se quemó, digamos, es su fusible que se quemó, así que tendría que salir, porque ella tiene que empezar a ordenar su gabinete y ordenar su gobierno con miras al 2026. Ella no piensa irse, y está muy segura de que no piensa irse, porque evidentemente la calle, es decir, las protestas no pudieron hacerlas a pesar de todos los muertos que hubo, a pesar de la mala gestión inclusive del propio gobierno, pero ella ya está proyectándose, ¿no? Y como tú dices, no tiene, de alguna otra manera, no tiene todavía la estabilidad que debería tenerlo, sobre todo al momento de hacer algunos cambios en algunos ministerios claves. Yo sí creo que ella debería ya empezar a proyectarse, si es que ella, evidentemente, como todos sabemos, se va a quedar hasta el 2026, ella debería proyectarse ya en un gabinete que ya no solamente sea gabinete de guerra, sino es un gabinete que construye, un gabinete que ejecute, un gabinete que los problemas de la gente de a pie las resuelva rápidamente. Fíjate cómo es el norte hasta ahora, de una otra manera, no ha podido tener algo claro de parte del gobierno, a pesar de los millones que han podido dar. Sin embargo, no se conoce más allá de lo que se han hecho. Y el sur, ¿qué te voy a decir? En el sur el gobierno no reacciona, entonces probablemente podamos tener altos comisionados tanto en el sur como en el norte, para que en el norte empiece la reconstrucción y en el sur empiece la ejecución de los proyectos tan importantes que necesita la gente: agua potable, desagüe, transporte, en fin. Yo sí creo que la señora Dina Boluarte debería hacer ya un cambio de gabinete, porque este gabinete ya es un gabinete que de una otra manera está cansado, ¿no? Correcto. Para concluir, el Congreso de la República, para muchos también hay algunos parlamentarios que deberían ya también ser separados, entre ellos, por ejemplo, el grupo de los niños, y también, por ejemplo, aquellas congresistas acusadas recientemente por recortar los sueldos, entre otros. ¿Ellos crees tú que van a ser separados? O sea, ¿el Congreso se va a curar en salud o va a ser siempre el blindaje típico de lo torongo no come torongo? Mira, yo creo que el Congreso se queda en dos cosas importantes. La primera es una visión de muy cortísimo plazo, es decir, en esto de cotorongo no come torongo. El día de mañana supuestamente deberían poner en agenda el desafuero o la suspensión de estos congresistas, sobre todo congresistas de Puno, ¿no? Yo estoy en esta zona y hay mucha gente que está expectante de lo que va a pasar. Entonces el Congreso de una otra manera está negociando algunas cosas en política de corto plazo, que casi siempre juega. Está la Defensoría del Pueblo, la elección de la Defensoría del Pueblo. Acuérdate tú que ahí también van a haber componentes, van a haber negociaciones, pero fundamentalmente lo que tiene que hacer el gobierno es expectorar a estas personas, sobre todo estos llamados niños, cuyo padre probablemente digo, sea el ex congresista Johnny Lescano, pero debería estar de alguna otra manera expectorando a estos señores, ¿no? Suspendiéndolos por lo menos. Y lo otro es que el gobierno debe retomar, junto con el Ejecutivo, la senda de crecimiento, es decir, el país ya no necesita más conflictos en el cortísimo tiempo, y eso depende mucho del Ejecutivo, y eso depende mucho del Legislativo. Ahorita aparentemente hay una calma, aparentemente hay una paz de alguna otra manera relativa, pero eso va a poder cambiar en cualquier momento. Entonces el Congreso debería lanzarse junto con el Ejecutivo a empezar a hacer algunas reformas, sabiendo además que no se van a ir ni este ni próximo año, sino en el 2026, haciendo algunas reformas para que el país empiece nuevamente a retomar la senda de crecimiento económico. La minería, agroindustria, el turismo son elementos importantes que se necesita, porque si tú no tienes crecimiento económico, si tú no tienes crecimiento de agroindustria, si no tienes el crecimiento de la minería moderna, si no tienes el crecimiento del turismo que tantos puestos de trabajo directo crea, si no tenemos esa senda de crecimiento, es decir, la agenda de crecimiento no solamente del Perú, sino de las regiones, si no tenemos eso, y si no tenemos de alguna otra manera, aprovechar además esta tensa calma, tensa una paz relativa entre el Ejecutivo y entre el Legislativo, definitivamente vamos a perder el momento. Y eso significa que en 2026 podamos tener, ojo, y es importante poder decirlo, podamos tener nuevamente una persona que sea absolutamente antiestable, casi de la misma tesitura del señor Pedro Castillo, y que de alguna otra manera vuelva a poner en entredicho esto del crecimiento, esto de la Constitución, esto de la Asamblea Constitucional. Lo que el gobierno y el Ejecutivo deben hacer es ponerse de acuerdo para que este país empiece nuevamente a retomar la senda de crecimiento económico que pueda dar bienestar a las familias peruanas. Iván Arenas, te agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y haber analizado pues este momento político, de los muchos que vendrán en los próximos días, ojo, en los próximos días está Alejandro Toledo, veremos qué va a hablar. Pedro Castillo puede alborotar el gallinero de nuevo, la inestabilidad del interno del gobierno de Dina Boluarte, el Congreso de la República haciendo un papel de espaldas al país, así que tenemos agenda política
para rato. Iván, te agradezco muchísimo. Buenas noches. Gracias. Un abrazo hasta, gracias. un abrazo hasta Puno. Muchísimas gracias.